Se empieza a grabar. Muy bien, correcto. Entonces, vamos a compartir nuestras claves de la semana pasada. Voy a compartir el libro. Acá está. Así que atentos a las claves de Ludwig Wittgenstein, Círculo de Viena y Popper. Sobre todo, por favor, te ruego que repases Wittgenstein. Pero por mi experiencia, y por experiencia con los demás, con otros ciclos, la mayor parte de alumnos recuerda al segundo Wittgenstein, al de los juegos de lenguaje. Pero en cambio, al primer Wittgenstein lo suelen olvidar. Así que, por esa experiencia con otros alumnos, te recomiendo repasar el primer Wittgenstein. Popper también hay que estudiarlo, y Círculo de Viena. ¿Y por qué Círculo de Viena y Popper? Porque son filosofías que hablan sobre el conocimiento científico. Y tú eres un joven que en el futuro vas a ser un futuro ingeniero, arquitecto, físico, matemático de orientación científica. Entonces, no sería nada extraño que te pregunten en filosofía algún filósofo orientado a la matemática o a la ciencia, como el Círculo de Viena, como Popper, como Wittgenstein, como Augusto Comte. Ahí nos estaban saludando por el chat. Ya seguramente se han vacunado. Muy buenas tardes a los que nos saludaban. Muy buenas tardes a Fabricio, a Enzo, a Camila, a Pilar, a Mateo, a Samaniego, a Esteban, a Cristian, a Fran, a Yair, a José Antonio. Espero se encuentren bien. Vamos con el proceso de vacunación. No le tengas miedo a la vacunación. No te van a colocar un chip 5G, por favor. Confianza. No tengas temor. Y vamos con nuestras claves entonces. Con esta recomendación. Repasar primer Wittgenstein y Popper y Círculo de Viena y Augusto Comte, que son filósofos vinculados con la ciencia. Y por supuesto Descartes, que también fue matemático. Y Pitágoras, que también fue matemático. Muy bien, entonces, vamos por acá. Listo. Pregunta número 1 de la clase anterior, semana 10. Alternativa 1, arroz con seco. Arroz a la jardinera. 2, demonio. 2, demonio. 3, causa rellena. 4, demonio. 5, escabeche encebollado. 6, demonio. 7, ceviche. 8, escabeche de pollo. 9, bróster grasoso. 9, bróster grasoso. 10, carapulcra. Carapulcra de cerdo. Vamos a repetir por si acaso nuevamente nuestro menú de respuestas. Número 1 de la clase anterior. 1, arroz con pato. 2, demonio. 3, carapulcra. 4, demonio. 5, escabeche. 6, demonio. 7, carapulcra. 8, escabeche. 9, bróster grasoso. Y 10, carapulcra de cerdo. Muy bien, entonces, con esto, ahí está, hemos dado nuestras claves. Dejamos de compartir el libro y vamos a compartir nuestro PowerPoint. Vamos por acá. Recuerda que ya hemos terminado la clase anterior, la parte de historia de la filosofía, ¿no? A partir de hoy, de la semana 11, por cierto, te comento lo siguiente. El libro 2 ya está en el aula virtual. Vamos a comenzar con la segunda parte del libro de filosofía. Ya está en el aula virtual. Así que ahí tienes la información, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el libro 2 ya está en el aula virtual. Terminamos la clase anterior, la parte de historia de la filosofía. A partir de ahora empieza la segunda parte, que son disciplinas: axiología, ética, nociología, epistemología, filosofía política. Y luego la tercera parte,
será lógica y luego repaso y termina el ciclo. Así que, por favor, dale un repaso a la parte histórica de la filosofía. Recuerda las 3 semanas de filosofía griega. Heráclito versus Parménides. Sócrates enfrentado a los sofistas. Aristóteles criticando a su maestro Platón. Algunos términos griegos, arete, argé, hilozoísmo, hilemorfismo, ataraxia, la palabra que a veces olvidas, epogé, no opinar, no afirmar, no negar, permanecer en silencio. Luego damos el salto, ¿te acuerdas? A la filosofía moderna, el gran Descartes, Hume. Luego los ilustrados, que también es un tema que lo ves en historia, ¿no es cierto? Juan Jacobo Rousseau, el buen salvaje, Voltaire, la tolerancia y el deísmo, Montesquieu, la separación de poderes. Ahora que hay este problema, ¿no? Entre el Congreso y el presidente, a propósito del nombramiento de generales, nuevamente se ha resucitado el conflicto entre el poder legislativo, Congreso, y el poder ejecutivo, el presidente. En cambio, Montesquieu avalaba división de poderes. Luego varios alemanes, ¿no es cierto? Te comenté que habíamos visto varios alemanes como Kant, giro copernicano, fenómeno númeno, juicio analítico, sintético a priori, ¿no? Criticismo, Hegel, Comte, Marx también lo ves en economía y en historia, Federico Nietzsche, que compartimos varios vídeos, Heidegger, el pensador del ser, y lo que vimos en la clase anterior. Así que, por favor, hazte un repaso, mira algunos vídeos de vez en cuando. En tus ratos libres, dale una repasadita, ¿no es cierto? En el segundo parcial viene filo, no recuerdo ahorita. No me acuerdo exactamente, Camila. No te podría asegurar porque si no te confundiría. Pero ya seguramente estarán avisando, ¿no? Cualquier información, de todas maneras, preguntaré en el chat y les informo la próxima semana. Entonces, ustedes también ya estarán informados. Pero en tus ratos libres, dale una miradita, un video por ahí, ¿no es cierto? Refrescando un poquito. Y hoy empezamos con disciplinas. Y empezamos con esta disciplina que tiene que ver con los sentimientos y los valores. Axiología. La palabra axiología, ¿no? ¿Qué es axiología? Axios, viene de axios, que significa valorar. Pero también de la palabra axios viene una palabra matemática. Viene la palabra axioma. No sé si has dado cuenta, te comento, ¿has ido ya al puesto de periódicos? Te comento que en los puestos de periódicos están vendiendo coleccionables de matemática del Grupo El Comercio. ¿Has visto esos coleccionables? ¿No? Son coleccionables sobre matemática. ¿No los conocías? A ver, rápidamente, por acá. A ver, si tengo tiempo, les muestro rapidito. En los puestos de periódicos, coleccionables de matemáticas, sobre todo para ti, ¿no? Más que, yo lo compraría por curiosidad, ¿no? Por curiosidad, para cargar de matemática, del SAR. Acá está, acá te lo voy a mostrar. Creo que ahora ha salido el volumen 16, que trata de las matemáticas del azar. Las matemáticas del azar. Acá te lo muestro. Acá vas a ver. Acá, ahora, rapidito, para saciar tu curiosidad. Dejo de compartir por acá. Comparto ahora por acá, una pestaña. Y acá, ahí está. Ahí está. Están vendiéndolo. No venden en librerías, solamente venden en puestos de periódicos. ¿Ya? Ahorita se va a mostrar. Ahí está. Matemáticas del azar, cada volumen está 30, ya están en el volumen 16. Solamente puestos de periódicos. Ya están en el volumen 16. Así que ahí está. Si es que no lo conocías. Y ahora sí, dejamos de compartir y volvemos a nuestra clase. Por
acá entonces, nuevamente, presentamos. Y estábamos hablando, ¿no?, de la palabra axios. Y la palabra axios, ¿qué tiene que ver con matemática? Porque de ahí viene la palabra axioma. Tú sabes que los axiomas son los principios que son verdaderos y que no necesitan demostración. Los teoremas sí, pero los axiomas son evidentes por sí mismos. ¿Qué tiene que ver el axioma con el valor? Los axiomas, a ser primeros principios, son los más valiosos, porque precisamente el día de hoy vamos a estudiar la filosofía de los valores. Ahora, ¿qué es valorar? Valorar es cuando algo te gusta, pero puedes valorar a favor o en contra. Puede ser una valoración positiva de un cuadro, de una canción, de una cantante, de un modelo, de una comida, pero también puedes valorar en contra. Puede ser que te desagrade el rocoto, puede ser que te desagrade un plato de comida, puede ser que te aburra una película, puede ser que no te gusta esa canción o esa ropa o ese color. Entonces, cuando uno valora, puede valorar a favor o en contra. No hay una ley general, cada uno tiene su propia valoración. Y el ejemplo que se suele utilizar en este ámbito de axiología es el del arte, ¿no es cierto? Porque ante el arte se aprecia el valor estético de la belleza. Hay varios valores, no solamente el valor estético, está el valor moral, está el valor económico, lo útil, está el valor religioso, pero por lo general se utilizan ejemplos de estética. Por ejemplo, a ver, valoremos. ¿Qué te parece ese cuadro? ¿No? Ahí está, la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y entonces, ante un cuadro, más que describir, valoro. Me agrada, me desagrada. ¿Qué opinas tú de ese cuadro? A ver, valora. Otro. ¿Qué opinas tú de ese otro cuadro? ¿Qué opinas tú de ese otro cuadro? ¿No? El grito, de Edvard Munch. El grito, donde este cuadro expresa, ¿no?, el conflicto existencial del hombre del siglo XX, ¿no? Por cierto, Edvard Munch también tiene un cuadro de Nietzsche, ¿no? La angustia, el grito representa, ¿no?, la crisis existencial del hombre del siglo XX que luego se enfrentará a las guerras mundiales. Ahora, por ejemplo, un alumno acaba de decir, qué interesante. Esa es una valoración positiva, ¿no? Del grito. Ah, mira, ahí está. Ahí está, correcto. Nos dice Camila, dice que tiene sus medias del grito. Ahí está, correcto. Te recomiendo, Camila, que revises pinturas de Edvard Munch. Edvard Munch tiene incluso un cuadro de Nietzsche, ¿no? O revisar la biografía. ¿Dónde venden? No, pues, imagínate. Ah, ¿dónde venden las medias? O el cuadro. El cuadro debe ser carísimo, ¿no? Tendríamos que vivir 30,000 vidas, pero las medias no lo sé. Yo recuerdo que antiguamente, hablando de objetos con figuras artísticas, recuerdo que antiguamente el comercio sacó tazas estampado con cuadros. Había el de Edvard Munch, ¿no? Tazas blancas y le estampaban el cuadro. Había de la noche estrellada de Van Gogh, de la Gioconda, chévere, o sea, eran tazas, pero adornadas con los cuadros clásicos. Y hay una pintora que ha colocado a su gato en los cuadros clásicos. Entonces, ella lo único que hace es simplemente colocar a su gato dentro del cuadro clásico. Ahí está. ¿De qué color es su gato? El gato naranja, ¿no es cierto? En la Feria Cachinera de Barranco. Claro, en Barranco, ¿no es cierto, Camila? Venden ropa usada, ¿no? En esa parte cachinera venden ropa vintage, ropa usada, pero está de moda también la ropa usada, ¿no? Es la moda vintage, ¿no? La ropa usada, rota, vieja, que le da un cierto estilo retro. Pero como te comento, esta pintora lo único que hace es colocar a su gato naranja, que es una raza de gato, en los cuadros. Ahí está. Entonces, ¿qué te parece? Esa es un poco la idea. ¿Por qué estoy mostrando esto? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo valoras? A eso voy, ¿no? Entonces, ¿qué es la axiología? Estudia los valores. Como tú has visto, ante el cuadro, tú valoras. Es una disciplina filosófica que investiga los valores.
Ahora, ¿qué preguntas? Y acá sí hay que decir lo siguiente. Cada disciplina que vamos a ver, axiología, ética, epistemología, nociología, filosofía política, cada disciplina propone un problema. Por ejemplo, epistemología, ¿cuál es el primer paso del método de la ciencia? Ética, ¿qué es el bien? Y axiología, ¿qué preguntas o problemas, porque la filosofía es problemática, propone? ¿Qué es el valor? ¿Cuál es el origen de los valores? Por ejemplo, ¿los valores son eternos o cambian a lo largo de la historia? Por ejemplo, piensa en el valor de belleza. ¿Ha permanecido igual o se ha transformado? ¿Los valores son universales o particulares? ¿Todas las personas de la Tierra comparten los mismos valores? ¿O cada cultura, cada pueblo, cada región tiene sus propios gustos y disgustos? Y otra pregunta que hoy abordaremos es, ¿lo valioso depende del sujeto o depende del objeto? Ese es un poco también algo que veremos el día de hoy. Muy bien, entonces. También otra pregunta también importante sería, ¿y de qué depende que algo sea valioso? Podríamos preguntarnos eso. ¿Cuál es su valor? ¿Cuándo algo se vuelve valioso? Por ejemplo, Fabricio, te pregunto, ¿podría ser que un simple urinario se convierta en un valor artístico? ¿Tú qué crees? ¿Un simple urinario podría tener valor artístico? Y si lo tuviera, ¿no? Pero ahí dice Brandon, profesor, sí lo tendría, pero ¿por qué? Por el contexto. ¿Y cuál sería el contexto? Como dice Brandon, el museo. Si ese urinario lo colocamos en un museo como un objeto especial, ya no solamente es un objeto cualquiera, sino de pronto, gracias al contexto, se convierte en una obra artística. Pasa de ser un simple útil a ser una obra de arte. ¿Por qué? Porque ha cambiado el contexto. Entonces, ahí lo que podríamos preguntar, ¿cuándo algo se vuelve valioso? De pronto por el cambio del contexto. Claro, si tú vas al museo y ves un urinario, no creo que te bajes el pantalón para orinar, sino que lo vas a contemplar como una obra de arte. Por ejemplo, ¿no es cierto? Brandon, si alguien como Roosevelt lo hubiera usado, también, claro, ¿no? Hay pipas famosas, ¿no? Pipas de escritores, por ejemplo, escritorios, plumas de escritores, claro, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta es la pipa que utilizaba tal escritor, este es el escritorio donde se sentaba a escribir, ¿no? Esta es la casa donde nació Vargas Llosa. Por ejemplo, la casa donde nació César Vallejo. ¿Dónde queda? En Santiago de Chuco, en el norte. Y es una casa museo, ¿no es cierto? Pero un baño, ¿quién sabe? Como te digo, ¿sabes qué artista hace ese experimento de colocar un urinario en un museo? Y de pronto esto lo hace claro, como la casa de Grau. Entonces, este señor es, ahorita no me acuerdo, ya me olvidé su nombre, pero es, a ver, vamos a colocar acá el nombre. Ya me acordé. Este artista que dice correcto, Marcel Duchamp, correcto, Camila, efectivamente. Marcel Duchamp demuestra que no hay un arte especial, que no hay arte culto, arte bajo, sino que cualquier objeto puede convertirse en artístico dependiendo del contexto. Esa es la tesis de Duchamp. Por ejemplo, Fabricio, ¿tus chancletas podrían ser obras de arte? ¿Tus chancletas podrían ser obras de arte? Sí, claro. Imagínate, Fabricio, que colocamos tus chancletas en el Museo del Prado de España. De pronto la gente ya no va a verlo como la chancleta de Fabricio, sino va a decir, wow, este artista es rebelde, es innovador, quiere cuestionar el orden existente, está utilizando un objeto cotidiano como símbolo de su intimidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Correcto? Esa es un poco la idea. Te recomiendo que veas algo de Marcel Duchamp. ¿Qué son los valores entonces?
Los valores son cualidades que atribuimos a las cosas. Cuando digo, este helado es delicioso, esta gaseosa es sabrosa, ¿no? Este pantalón jean es bastante útil, ¿no? Y las valoraciones pueden ser a favor o en contra. Cuando digo, este celular es inútil, no me sirve. Ahí está. El valor no es la cosa misma, correcto. Una cosa es el cuadro, otra cosa es la belleza. El cuadro es el objeto concreto. En cambio, la belleza es el valor que yo le atribuyo. ¿Es cierto? Correcto. Muy bien. Vamos por acá. Ahora, esta parte es importante. Esta parte sí es importante. Hay que saber distinguir entre valorar, lo que estamos haciendo hoy, y describir. Por ejemplo, tú como físico, como matemático, como ingeniero, como arquitecto, cuando estudias algo, cuando haces ciencia, solamente buscas describir y contemplar. Por ejemplo, describo, hay 37 alumnos. Estoy describiendo un dato neutro. ¿Estoy diciendo algo a favor? No. ¿Algo en contra? No. Simplemente estoy describiendo fríamente la cantidad de alumnos. Esa es la actitud contemplativa. Describo sin estar a favor o en contra. Por ejemplo, describo, este jueves jugará Perú contra Bolivia. ¿Digo algo a favor de Perú? No. ¿Digo algo en contra de Perú? No. Simplemente estoy describiendo lo que va a ocurrir este jueves por la tarde entre Perú y Bolivia. Nada más. Simplemente estoy, ¿no es cierto? Solamente estoy describiendo. Por ejemplo, describo a Fabricio. Fabricio es alumno del 035. ¿Digo algo a favor de Fabricio? ¿Digo algo en contra? No, simplemente estoy describiendo que Fabricio pertenece al salón 035. Pero es muy distinto cuando valoro, y creo que quiero que te des cuenta del cambio. Cuando valoro, sí digo algo a favor o en contra. Por ejemplo, si yo digo, los 37 alumnos de este salón son hermosos. Los 37 alumnos de este salón son hermosos. Ahí no estoy siendo neutral, ¿no es cierto? Estoy diciendo algo a favor de los 37 alumnos de este salón, ¿no? O si digo, ¿no es cierto? Me gustaría que Perú le gane a Bolivia. Ahí no estoy describiendo, ahí estoy expresando un deseo a favor de Perú, que le gane a Bolivia con el gol de la Padula. O si digo, por ejemplo, Fabricio. Fabricio es un alumno honesto. Y ahí estoy valorando, porque podría decir lo contrario. Fabricio es deshonesto. Fabricio es justo. Estoy valorando, porque podría ser también decir lo contrario. Fabricio es injusto. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es cuando uno describe y cuando uno valora. Cuando describes, es una descripción fría y neutral. Cuando valoras, utilizas valores, ¿no? Por ejemplo, puedo yo decir, el cuadro, a ver, mira, a ver, te pregunto. El cuadro tiene colores verdes y rojos. El cuadro tiene colores verdes y rojos. ¿Ese es un juicio valorativo o neutral? El cuadro tiene colores verde y rojo. ¿Es un juicio valorativo o neutral? ¿Estoy valorando o describiendo? Neutral, correcto, claro, así es neutral, correcto, así es neutral. Porque simplemente estoy describiendo las propiedades coloridas o físicas del cuadro. Así que de eso sí tienes que darte cuenta. ¿Por qué? La pregunta clásica de axiología. Alumno de CEPREUNI, marque un juicio de valor. Entonces ahí te van a preguntar, ¿no? Alumno de CEPREUNI, marque o identifique un juicio de valor. Te van a venir varias oraciones y tú tienes que estar entrenados para saber cuándo una oración describe y cuándo otra oración valora. Es como que, para terminar esto, es como que yo te pregunte, ¿no? Descríbeme una escena de Infinity War. Entonces tú me describes una escena, ¿es cierto? ¿No? Me describes una escena. La muerte de Spider-Man
o la muerte de Tony Stark, por ejemplo. Me describes. Ese es su juicio neutral. Pero ¿qué pasa si yo te cambio la pregunta y te digo, ¿te gustó la película Infinity War? Ahí te estoy preguntando por tu valoración. O, ¿qué película más te gustó? ¿El Joker o Infinity War? Ahí también te estoy preguntando por la valoración. Y ese es un poco lo que quiero que captes, esa distinción. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Clasificación de valores. Como te estaba diciendo, los valores no solamente son estéticos. Ahí sí tienes que memorizar. Valores sensoriales o hedonísticos. Viene la palabra hedoné, que significa placer. Valores vitales. Vida, salud, ¿no? Fortaleza. Económicos, todas las palabritas de tu curso de economía. Sociales, jurídicos, justo. Religiosos, sagrado, santo, sacrílego, beato, piadoso, pero también lo contrario, profano. Profano es un objeto cualquiera. Sagrado es un objeto donde se manifiesta Dios, ¿no? Por ejemplo, el pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Estético, algo que tú conoces. Elegante, por cierto, es un valor estético. Algunos creen que elegante describe. No, elegante es un valor estético. Ético, bueno o malo. Teóricos. Hay valores teóricos, porque las teorías también son valoradas, ¿no? Una teoría valorada, ¿no? Una teoría cuando es verdadera, cuando es verosímil, cuando es metódica, cuando es sistemática, cuando es rigurosa, es bien valorada. Entonces también hay valores teóricos. Ahí hay que memorizar un poquito. Ahora, características del valor. Todo valor tiene su antivalor. Bello, feo. Bueno, malo. Justo, injusto. Placer, displacer o dolor. Todo valor tiene su opuesto. Polo positivo, polo negativo. Creo que ahí no hay ningún problema. Pero acá hay otra característica y atención. Atención. Gradualidad. Los valores tienen grados. Yo puedo decir bello o bellísimo. ¿Son lo mismo? Hablan de lo bello. Pero una cosa es decir bello y otra cosa es decir bellísimo. Entonces, los valores cambian por grados. Por ejemplo, feo, horrible. Los dos tienen que ver con feo, pero una cosa es decir feo y otra cosa es decirlo de modo más intenso, horrible. Puedo decir malo, pero de modo más intenso, pésimo. Puedo decir bello, pero de modo más intenso, precioso. Puedo decir horrible, pero de modo más intenso, horripilante. ¿Con eso qué quiere decirte? Que los valores cambian según grados. ¿Ya? Ahora, en gradualidad hay este ejemplo. Si yo digo, Messi es más talentoso que Neymar. Ese es un ejemplo de gradualidad. ¿Por qué? Porque en el fondo estoy diciendo que Messi como Neymar, ambos son talentosos. ¿Pero quién es más? Messi. Ahí está. ¿No? CR7 es más guapo que Messi. Ambos son guapos, podríamos decir, de repente para alguien. ¿Pero quién es más? CR7 más arreglado. Entonces, en los ejemplos de gradualidad, atención, suele venir este comparativo. Es más, es menos. Anota eso. En gradualidad viene, ¿no es cierto? Es más, es menos. Y acá otra característica. Pero no todos los valores valen igual. Hay valores más importantes que otros. Y esa es jerarquía. Porque tú sabes que la palabra jerarquía tiene que ver con el orden de importancia. A jerarquía. Por ejemplo, a ver, te pregunto, Camila. A ver, Camila. ¿Qué es más importante para ti? Estamos en jerarquía. ¿Qué es más importante para ti? ¿La justicia o el placer? Son dos valores distintos. Pero ¿cuál es más importante? ¿La justicia o el placer? Ya no se trata de intensidad. Ahora se trata de importancia. No creo que valgan igual. ¿Qué es más importante para ti? La justicia, ahí está. Entonces, ¿cómo coloco en el ejemplo? Lo escribo así. Camila prioriza o prefiere la justicia
antes que el placer. Y la palabra que va ahí, prioriza o prefiere. Por ejemplo, te pregunto, Fabricio, ¿qué es más importante para ti? A ver, vamos a preguntarle a Fabricio. Sí, profesor. ¿La salud o el placer? La salud, profesor. Ahí está. Entonces, coloco el ejemplo. Fabricio prefiere o prioriza la salud antes que el placer. Ahí está, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la idea. ¿Cómo cambia? Jerarquía ya no es intensidad, sino un valor es más importante que otro, ¿no? Y así podemos preguntar, ¿qué prefieres? ¿El amor o la amistad? ¿El placer o la santidad? Y así podemos seguir. Entonces, lo que yo quiero es que en gradualidad aparecen en los ejemplos la palabra es más, es menos. Y en los ejemplos de jerarquía viene el verbo prefiero, priorizo. ¿Y por qué te digo ejemplos? Porque este tema de polaridad, jerarquía, no te van a preguntar qué es gradualidad o qué es jerarquía. Así no va a ser la pregunta. La pregunta va a ser, va a venir un ejemplo. Vamos a adelantar, mira, va a venir un ejemplo. Y a partir de ese ejemplo, te van a preguntar. Vamos de frente acá. Mira. A ver, por acá. Mira, mira, rapidito. Mira, así suelen ser las preguntas de axiología. Alberto le pregunta a Juan, ¿qué prefieres a la hora de construir una teoría? ¿Qué prefieres? A lo cual Juan contesta, priorizo más los modelos elegantes antes que los verdaderos. Si una teoría no es elegante pero verdadera, entonces no la elijo. Pregunta al salón, ¿qué característica del valor está presente? Jerarquía. Jerarquía. Ese es el tipo de pregunta que viene con estas características. ¿No es cierto? Otra preguntita. Así que viene con ejemplos. Pregunta caso. Dice, ¿no? Jesús estudia música y derecho. Sin embargo, ha pensado dejar de estudiar durante un año música para poder dedicarse mejor al derecho. Es decir, prefiere el derecho antes que la música. Jerarquía. Jerarquía, correcto, jerarquía. Muy bien. Daniel ante una obra de arte declara, no, este todavía no, este. Considero, la segunda, considero que la teoría axiológica de Platón es más verdadera que la teoría de Aristóteles. ¿Qué característica? Gradualidad. Gradualidad. Ambas son verdaderas, pero ¿cuál es más? Un poquito. La de Platón. Ahí está. Entonces, como te digo, en axiología, las preguntas no son tan teóricas como preguntas caso. Volvemos entonces. ¿Listo? Correcto. Muy bien. Listo. Y ahí te he dado algunos tips, ¿no? Jerarquía, prefiero, priorizo, gradualidad, más, menos. Ahora, teorías axiológicas. Hay una teoría que dice que el valor es una propiedad del objeto, el objetivismo, ¿no? El valor es una propiedad del objeto. Por ejemplo, el gran Aristóteles creía que los valores eran cualidades de los objetos mismos. Que, por ejemplo, la utilidad estaba, bueno, acá no tengo, pero si yo te mostrara 10 soles, ¿no es cierto? Mucha gente me dice, profesor, es que los 10 soles son valiosos en sí mismos. O si yo te mostrara un billete de Santa Rosa de Lima de 200 soles, mucha gente me dice, profesor, ese billete es valioso en sí mismo. Cuando dicen eso, es porque están creyendo que el valor de utilidad está dentro del billete. Esa es la posición aristotélica. Creer que el valor está en el objeto material, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás enamorado, tú crees que esa persona es valiosa en sí misma. Sobre todo, eso piensas cuando estás enamorado, ¿no? Qué hermoso, qué precioso, qué bueno, qué santo, como si fueran valores de la persona. De pronto, luego pasa el tiempo y te das cuenta que era tu interpretación, ¿no? Ahora, en el caso de Platón, Platón cree que lo más valioso no está en la materia. Tú ya sabes que Platón es idealista
Tú ya sabes que Platón desprecia el cuerpo y desprecia el mundo de los sentidos. Para Platón, lo valioso no está en la materia, porque la materia se corrompe, se pudre, envejece, perece y muere. ¿Dónde está lo valioso para Platón? En el mundo de las ideas. ¿Y por qué lo ideal es más valioso que lo material? Porque lo ideal es eterno e inmutable, porque lo ideal es inmortal. Por ejemplo, si le preguntáramos a Platón, ¿qué es más valioso, señor Platón? ¿Mi cuerpo o mi alma? Tu alma, porque es inmortal. En cambio, tu cuerpo va a envejecer, ¿no es cierto? Se va a corromper y va a ser comido por los gusanos en el cajón. Por eso para Platón los valores están en las ideas, porque las ideas son eternas. Por ejemplo, para Platón, una belleza ideal sería la belleza del alma o de la idea de la belleza. Pero una belleza corporal, Platón estaría en contra, porque lo que ahora es bello, ese cuerpo con el paso del tiempo se va a corromper, ¿no? Entonces, por eso que Platón prefiere el alma, la idea, antes que la materia. Y ahí tienes a Platón, pero también tienes a filósofos del siglo XX, Scheler y Hartmann. Por eso Platón dice, joven, no te enamores de un cuerpo, porque el cuerpo es pasajero y temporal. Enamórate del alma o enamórate de la idea de belleza, que son eternos e inmutables. Pero hay otra teoría que es más conocida por nosotros, que es la teoría subjetivista. La teoría subjetivista es aquella que dice que algo es valioso porque yo lo dictamino así. Algo es valioso para mí porque yo lo interpreto así, ¿no? Porque depende del sujeto. Por ejemplo, algo es valioso cuando a mí me place, cuando a mí me gusta. Y viene la palabra hedoné, que significa placer, ¿no? Cuando algo me resulta valioso, cuando me causa placer, cuando estimula mis sentidos. Un helado me place. Un seco de res con yuca me place. Un arroz chaufa con canchita me place, ¿no? El sol sobre mi rostro me place, ¿no? Hacer ejercicios me causa placer. Y ahí tenemos a Aristipo, que habla del placer del cuerpo, y Epicuro. Y hay que centrarnos en Epicuro. Epicuro cree que el placer más importante no es el del cuerpo, nuevamente, porque el placer del cuerpo es pasajero, temporal y dura poco. En cambio, el placer del alma es superior porque es más duradero. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y qué place al alma? Porque placeres corporales yo sé que es comer, dormir, ver mi serie del juego del calamar, pero placeres espirituales, placeres del alma son filosofar. La filosofía te tranquiliza. El éxito, pero depende, ¿cómo entendemos eso, Fabricio? Porque si es el éxito material, entonces no sería un placer espiritual, ¿no? Si el éxito es tener dinero, tener carro, tener un departamento, ¿no? Vamos a llamarlo, más que éxito, el desarrollo de las virtudes espirituales. Claro, logros espirituales, ¿no? Ser virtuoso, ¿no es cierto? Ser inteligente. Lo que dice Brandon, pensar, meditar, desarrollar tus virtudes, ¿no? Desarrollar tu alma, desarrollar tus capacidades mentales, ser más inteligente, ser más analítico, ser más compasivo, ser más virtuoso, el desarrollo de tu interioridad, ¿no? Desarrollo personal, correcto, esa es la palabra, o inteligencia emocional. Otra, Epicuro también habla de la soledad. La soledad también es un placer, aprender a estar con uno mismo. La calma de la soledad y la amistad también es un placer espiritual, porque el amigo también nos llena con su compañía, nos place espiritualmente la amistad. ¿Correcto? Ahora, el utilitarismo, que es una corriente que surge cuando estalla la revolución industrial,
el utilitarismo surge con el capitalismo y con las revoluciones industriales en Europa, y tiene que ver con este espíritu del capitalismo que cree que lo más valioso no es lo que place, sino lo que resulta útil. Por ejemplo, un celular lo valoro porque es útil, me permite comunicarme, me permite estar conectado, ¿no es cierto? Me parece valioso tener una casa porque me da cobijo, porque es útil. Me parece valioso unos zapatos porque me permiten caminar, me son útiles. Me parece valioso tener luz porque me ilumina la noche. Me parece valioso tener agua porque me permite bañarme y lavar mis cosas. Entonces, para el utilitarismo, lo valioso es lo que te sirve. La educación, depende. La educación puede ser que te guste educarte, pero también la educación es algo útil. La educación no solamente es un valor placentero, porque sacia tu curiosidad, sino también es algo que es útil, ¿no es cierto? Una carrera profesional, aparte de ser placentera, puede ser útil. Te va a permitir tener un título universitario, te va a permitir trabajar, te va a permitir cultivarte, ¿no es cierto? Útil. Ahora, pero acá agregamos algo. El utilitarismo dice que hay que buscar cosas útiles para la mayoría, para la mayor parte de personas. Eso también es muy importante. Acá hay un criterio de utilidad. Lo útil sí, pero para la mayor parte de personas. ¿Qué es más útil para la humanidad? ¿No? ¿Los Lamborghini o el alimento? Evidentemente el alimento, porque beneficia a mayor cantidad de personas. No tanto así, pues, comprarte un Lamborghini. Entonces, ahí está el criterio de utilidad. Ahora, por acá, otras teorías. Este señor, Alfred Ayer, que comento, perteneció al Círculo de Viena. Ah, Círculo de Viena, visión científica. Correcto. Para Alfred Ayer, como tenía una visión científica y había pertenecido al Círculo de Viena, para los científicos los valores no existen, porque la bondad, la belleza, no se pueden demostrar matemáticamente, ni científicamente, ni empíricamente. Por eso en el PowerPoint dice que los valores no son ni verdaderos ni falsos. Este señor dice que los valores no existen, no son ontológicamente, no son verdaderos, no son falsos, no son comprobables, no son verificables, no existen simplemente, porque no se pueden probar ni demostrar científicamente. La belleza no puede ser tratada matemáticamente. A lo más es solo un sentimiento personal, ¿no? Por eso tú en tus cursos de matemática no estudian el tema de la belleza, o en tus cursos de álgebra o trigonometría ven problemas de ética o ven problemas de estética. No, porque la mayor parte de científicos cree que los valores son solo sentimientos que no se pueden verificar empíricamente, no son tratados científicamente. Riciere Frondizi, un filósofo italiano que vivió en Argentina, propone esta teoría sencilla. ¿Qué es valorar? Valorar es la conexión, a lo más la proporción áurea. Dice, bueno, claro, que hablan de esta, ¿no es cierto? Que la belleza puede tener una proporción matemática, ¿no? Claro, así es, ¿no? Sobre todo en el arte renacentista, donde tú puedes ver esas mediciones del número phi, la proporción, en el arte del Renacimiento. Porque en el arte del Renacimiento muchos pintores intentaban pintar con exactitud matemática como Da Vinci. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio tiene una exactitud matemática, ¿no? En el arte renacentista, sobre todo, hay esas proporciones áureas. Volviendo, Riciere Frondizi dice que valioso se da cuando el sujeto valora un objeto. Por eso se llama relación. Valorar es la relación entre un objeto y un sujeto. Un cuadro es bello para alguien. Una sinfonía de Beethoven es agradable para alguien. Es la relación, ¿no es cierto? El escabeche de pollo es delicioso
para alguien, ¿no? El helado es sabroso para alguien. Es un poco la idea entre sujeto y objeto, la relación entre ambos. Y terminamos con, acá, con socioculturalismo. El socioculturalismo nos habla de que los valores dependen de cada contexto cultural, ¿no? Por ejemplo, los valores que hay en el Japón son distintos a los valores que hay en Arabia Saudita, y los valores que hay en Arabia Saudita son distintos a los que hay en Perú. Entonces, cada contexto social tiene su propio juego o jerarquía de valores. Y por eso esta corriente sociocultural señala que a lo largo de la historia los valores han cambiado culturalmente, ¿no? Por ejemplo, si alguna vez vas a algún país árabe, si alguna vez una alumna va a un país árabe, cuidado alumna con mostrar tu cabello, porque en los países árabes la mujer no debe mostrar su cabello. En cambio, en el Perú es completamente normal. Incluso en países árabes, la mujer no debe mostrar su rostro, porque se ve como algo negativo. En cambio, acá no hay ningún problema en que la mujer muestre su rostro. Son valoraciones estéticas o religiosas distintas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ahí está, relacionismo. Ajá. A ver, socioculturalismo. En nuestro contexto peruano, la rata es un animal sucio y malo, que hay que matarlo, darle racumín, darle clerrat o tirarle un escobazo en el cráneo. ¿No es cierto? Es cochina, para en la alcantarilla, es sucia y trae, ¿no es cierto? Trae enfermedades. Sin embargo, si tú algún día vas a la India, recuerda que en la India hay varios matemáticos, si algún día vas a la India, te podrías encontrar en la India con el templo de las ratas. Y efectivamente, Lucero, en la India hay un templo dedicado a las ratas, y ahí está, he sacado una fotografía del templo, ahí está, con su lechecita, las ratitas tomando su lechecita Gloria, con el niño también saboreando con su lechecita, con sabor de lengüita de ratita. Profesor, ¿y por qué hay un templo de las ratas? Porque en la India se cree que una diosa malvada convirtió a muchos niños en ratas. Y entonces, si tú matas a una rata, en el fondo estás matando a un espíritu de niño. Acá no se trata del niño rata, no, sino eso es lo que se cree, que las ratas son la encarnación de niños. Y al matar a una rata, estás matando un espíritu infantil. El niño rata, dice. Correcto. ¿Ah? Entonces, mira cómo cambian los contextos culturales. Lo que acá es horripilante, en algunos lugares de la India es sagrado, ¿no? En la India hay bastantes monos por las calles. Y el elefante también es un ser sagrado, ¿no? El elefante también es una divinidad. En cambio, acá el elefante a lo máximo es un objeto, es un animal o de entretenimiento, ¿no es cierto? Que está en el Parque de las Leyendas, ¿no? De entretenimiento. Pero en cambio la India no solamente es de entretenimiento, sino es un ser sagrado. Lo que pasa es que en la India el espíritu religioso está muy presente. Y en la India hasta los animales son sagrados. Cosa que acá no. En el catolicismo los animales no son sagrados, pero en cambio en la India sí. Y tenemos que en la India, si algún día vas a la India y vas por la calle, te vas a encontrar por las carreteras, aparte de mototaxis, porque en la India hay un montón de mototaxis, vas a encontrarte con vacas en la calle, como parte del tráfico. Como parte del tráfico, hay un montón de vacas en las calles. Es parte del tráfico. Y el carro se detiene. Y el carro primero permite el paso de las vacas, ¿no? Porque la vaca también es sagrada. Entonces, en el tráfico de la India es común encontrarse con estos animalitos
que son muy respetados en el ámbito de la India. ¿Correcto? Entonces, es un poco, como ves, cómo cambian los contextos culturales. A ver acá, otra pregunta. ¿Cuán elegante vistes hoy? Le comenta Rafael Enrique. ¿La afirmación de Rafael es un juicio? ¿Qué dirías? Óntico significa descriptivo. A ver, esa pregunta. Decir que alguien es elegante. ¿Es un juicio valorativo u óntico? Óntico es descriptivo. Valorativo. Valorativo, correcto. Así es. Valorativo, correcto. Muy bien. Así es. Muy bien, valorativo. Vamos por acá. Ya, Daniel ante una obra de arte declara, personalmente considero que este arte abstracto me desagrada. Sin embargo, reconozco que es valioso e importante en sí mismo. Repito, sin embargo, reconozco que es valioso e importante en sí mismo a pesar de mi opinión. ¿Qué postura axiológica desarrolla Daniel? ¿Objetivismo o subjetivismo? Reconozco que es valioso en sí mismo. ¿Qué dice el salón? La A, profe. Objetivismo, correcto, muy bien, así es, correcto. ¿No? Acá, si Frida dice, aún en contra de lo que piensan los demás, la belleza en este cuadro existe. Aún en contra de lo que piensan los demás, la belleza existe en este cuadro, en este cuadro, en este cuadro. Objetivo. Objetiva. Objetiva, correcto, correcto. Porque dice, la belleza está, no es lo que es para mí, sino la belleza existe en este cuadro. Y acá entonces ahora, porque la moda, la estética, la moda también ha cambiado históricamente, ¿no? La moda también nos enseña cómo la belleza puede variar o cómo los bailes pueden variar o cómo los peinados pueden variar. Entonces acá, ya para terminar, te muestro, ¿no?, el criterio de peinado, cómo ha variado con el paso del tiempo. ¿No? Este sería un ejemplo de socioculturalismo. A ver, vamos a ver por acá. Ahí está, los cambios históricos, ¿no? Cada época ha tenido su moda. 1940, 1950, cómo han variado, ¿no? 1960, esa es la época de los hippies. 1970, los 80, los 90, tipo Nirvana, 2000, el pelo parado para arriba, ¿no? El pelo parado para arriba del 2000, 2010, con barba, ¿no? Ahí está, correcto, listo, muy bien. Ahí está, ¿no? Entonces también cómo históricamente han cambiado. Ahora sí, 1:45, ya dimos las claves, correcto. Así que a practicar con los ejemplos, porque este tema de axiología es bastante práctica con preguntas caso. Bastante con preguntas caso. Muy bien, entonces, y por cierto, te digo, la disciplina más difícil para el alumno en CEPREUNI es axiología. ¿Por qué? Porque es bastante práctica con preguntas caso. Entonces el alumno tiene que deducir a ver qué alternativa le va. Así que a practicar con las preguntas caso. Dejamos de grabar entonces. Muy bien. Gracias, profesor.